Muchas gracias, ya está nuestro invitado de esta noche. Quiero agradecerle al doctor Félix Aranday Cortés, médico cirujano con especialidad en psiquiatría, que nos haya dado la oportunidad de poder platicar con él. Ayer habíamos hecho el compromiso, pero bueno, por ahí se nos complicó la carga de trabajo de nuestro invitado, y le agradecemos que haya aceptado platicar hoy en este esfuerzo informativo en la red estatal de Guardianes de la Noche. Muchas gracias, doctor Aranday. Le saluda a su servidor, Carlos Cota. Buenas noches. Buenas noches, Carlos. Un saludo a todos Sinaloa. Muy amable, doctor. Oiga, pues nos mantiene preocupado, o nos preocupa, pero también nos ocupa. Por eso estamos recurriendo a personas que son estudiosos de la materia, el tema del bullying, que por cierto ya lo trae el gobierno de la República, y en los últimos días se ha dado mucha difusión a este tema. ¿Qué está pasando en los planteles? ¿Qué está pasando con la sociedad? ¿Es cuestión de valores? ¿Es cuestión de qué es cuestión, doctor, lo que está pasando con el bullying? El bullying es un fenómeno que no es nuevo, ya está muy estudiado y ha estado presente constantemente en nuestra cultura, en la cultura latina, en los mexicanos. Últimamente se le ha dado más difusión, definitivamente es por los medios electrónicos. Sin embargo, las cifras de víctimas relacionadas a bullying o acoso escolar han crecido de una manera relativamente poco significativa. Lo que ha cambiado, en definitiva, es el impacto del fenómeno sobre las víctimas. Uh-huh. Cada vez se vuelve la violencia expresada en los planteles escolares de mayor alto impacto. Ha pasado de golpes a disparos de arma de fuego, a situaciones donde se pone en riesgo la vida o la función de algún órgano. Uh-huh. La incidencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado es el grado de violencia. O sea, siempre ha existido el bullying, pero hoy hay más agresividad, ¿sería esto? Sí, la violencia es un fenómeno que prácticamente entraña la naturaleza de los seres humanos. Los seres humanos somos violentos. Uh-huh. Sin embargo, en las últimas décadas, la violencia se está convirtiendo en un fenómeno impredecible, y más en México. En México la violencia se ha asociado a factores políticos, sociales, culturales, y francamente los podemos resumir en el debilitamiento del lazo social, institucional, familiar. Hay 3 puntos específicos para establecer una situación de bullying. La primera es que sea entre iguales. Uh-huh. Un niño o un adolescente enfrentando a otro adolescente es bullying. Muchas veces se confunde con agresiones de los maestros hacia los alumnos. Si participa un mayor, esta condición ya no se conoce como bullying, es agresión, uh-huh, pues inducción a la violencia, que es algo que me gustaría señalar. Uh-huh. Entonces, para que se dé el fenómeno del acoso escolar o bullying, debe de existir un sujeto que es tomado como víctima, un testigo y el agresor. Pero entre iguales. Entre iguales. Y sobre todo una ganancia o una satisfacción psicológica o social. Pero ¿cuál es la causal, doctor? Ajá. ¿Cuál es la causal? ¿Qué está bien entiendo que siempre ha existido, pero quizás hoy por las redes sociales, por la difusión que le hemos dado, nos hemos venido impactando por el tipo de agresión, porque a lo mejor nos enteramos que antes había el bullying, pero no nos dábamos cuenta de qué tipo de agresividad existía, y hoy, como son evidentes, pues nos espantamos, ¿no? Sí, hay un factor claro y crítico. Se ha visto por las pocas estadísticas que se tienen que este fenómeno se presenta más en escuelas. La violencia, hay 2 tipos de violencia en el bullying: la violencia psicológica y la violencia física. Uh-huh. Las agresiones psicológicas o las agresiones físicas. Las agresiones físicas, que es en este momento a las que se le está dando más difusión, se presentan en instituciones en México, uh-huh, en instituciones públicas. Eso es un dato muy importante. En instituciones públicas. En instituciones públicas. Y esto es un dato muy importante porque se ha encarecido la figura del profesor, del maestro. Uh-huh. Por distintos motivos se ha socavado la figura del maestro y se le ha colocado en una posición de desprotección frente a los alumnos. Entonces ya no es un factor mediador. Existen una serie de medidas
que se introdujeron sin un cambio de fondo, como los derechos de los niños. A los maestros se les imposibilita alzar la voz, si tocan a un niño están perdidos. Entonces, poco a poco, hay fenómenos como instituciones dentro de las secretarías de educación pública que se encargan de sancionar a los maestros y de investigaciones muy profundas ante hechos simplemente señalados por los menores. Esta situación es un arma de dos filos, porque si bien protege el maltrato de los maestros hacia los alumnos, disminuye y debilita francamente la figura del maestro. Hay niños que adoptan conductas oposicionistas y francamente desafiantes con las figuras, con los profesores, a punto donde los imposibilitan. Entonces, este debilitamiento de la institución favorece que los fenómenos de violencia, que son con mayor alta incidencia en los adolescentes, en las secundarias, se den prácticamente sin la mediación de un adulto, porque si intervienen, pierden. Si no intervienen, pierden. Entonces, los maestros regularmente adoptan una posición por voltear la cabeza y mirar a otro lado. Es notorio, doctor, la sintomatología, es evidente, se puede detectar fácilmente cuando hay un caso de bullying. No, es una situación donde desgraciadamente se detecta cuando ya existen complicaciones graves. ¿Hay daño ya? Cuando hay daños. Sí, por ejemplo, de los más graves son intentos de suicidio o francos suicidios al respecto de este tipo de acoso. Se pueden dar episodios de ansiedad, depresión, insomnio, cambios del estado de ánimo, irritabilidad, fenómenos contraagresivos donde las víctimas se asocian entre ellas, que es el menor de los casos, si hacen un refrendo, una situación contraagresiva, reivindicativa, en contra de los agresores. Entonces, es una serie de síntomas que desgraciadamente a nivel de familia no se ven. No se ven porque la familia también es facilitadora de violencia. Entonces, en una dinámica agresiva, como la podemos ver en la televisión, con este tipo de programas, bueno, se me vienen a la mente la familia peluche, donde se tratan con una serie de descalificativos, pues normalizan y se normalizan las conductas agresivas, verbales, que pueden dar al acto. Cualquier conducta violenta va dirigida a aniquilar al otro. Eso es algo que se tiene que tener claro. Ahora, doctor, ¿hay alguna causa que sea la generalidad de todos estos tipos de casos, como que provoquen, que identifiquen al agresor y al agredido? ¿Hay alguna causal desde la familia para poderlos identificar? Primero es la ganancia. Siempre hay una ganancia emocional o social de ejecutar un acto violento. También algo importante es que la frecuencia ya de agresiones entre mujeres que entre hombres prácticamente está 3-2. Por cada 3 actos violentos que ejecutan un varón, 2 los ejecuta una mujer. Por eso están viendo videos de mujeres, de chicas peleándose. Entonces, la situación es la ganancia. Se puede identificar a través de qué gana el ejecutor de la violencia. Y de situaciones donde, si existe violencia de pareja en las familias donde se generan o se gestan los agresores, es una situación fácilmente identificable. El trastorno por déficit de atención también se ha asociado, el trastorno posicionista desafiante, que son trastornos de la conducta del desarrollo, también están asociados. Incluso hay abuso de sustancias en relación a bullying. Sin embargo, el factor común es esta situación donde se pierde, se debilita el lazo social y la relación con la autoridad. Bien, déjeme compartir esta charla, doctor, y empezar a hacer un recorrido por Sinaloa, del norte del estado en Los Mochis. Vamos a ir al sur de Sinaloa, en Mazatlán. Está mi compañero Francisco Chiquete. Estamos platicando con el doctor Félix Aranday Cortés, médico cirujano, especialidad en psiquiatría, sobre el tema del bullying. Chiquete, te escucha el doctor Félix Aranday. Gracias, Carlos. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
Pues de entrada, doctor, hay una polémica sobre si el bullying es un fenómeno reciente, si es un fenómeno reclasificado, lo que antes era la carrilla, el acoso en las escuelas contra los más débiles. ¿Cómo podemos identificar esto? ¿Es este problema nuevo? ¿Es un reciclado de viejas conductas de abusos? ¿De qué se trata? ¿Ante qué estamos? Es parte del desarrollo humano. El bullying o el acoso es una conducta que está presente en la mayor parte de los mamíferos. Los mamíferos, por ejemplo, hemos visto muchas veces los videos de dos leoncitos, cachorros peleándose entre ellos, mordiéndose entre ellos. Esta es una conducta que es parte del desarrollo del ser humano. El punto es que en un momento histórico de prácticamente global de toda la humanidad, ha salido de contexto. Esto se empezó a señalar a partir de las masacres que se dieron en universidades, en instituciones norteamericanas. Lo señalaron. No por el hecho de que el fenómeno fuera nuevo, sino que el acceso a armas, el acceso a la difusión global, señala que la intensidad de la violencia va incrementando, como ha incrementado en la mayor parte de las sociedades. Esta situación está presente desde las películas de Pedro Infante, donde vemos a Chachita, no me acuerdo del personaje, donde se le está rodeada por sus amiguitas que le decían que era pobre y le hacían la carrilla, el síndrome del chivo expiatorio. Prácticamente está en toda la historia el desarrollo, y más en Latinoamérica y en Norteamérica. Y esto, doctor, pues una de las cosas a las que se le atribuye el crecimiento es a las redes sociales. ¿Es crecimiento o es mayor divulgación? No, es que al poderlo divulgar, tengo más gratificación emocional. O sea, al yo poder divulgar un acto violento donde fui el vencedor, entre comillas, tengo la posibilidad de ser visto por más personas en tiempo real y convertirme, aunque sea a través de la violencia, existir. Existo dentro de esta situación o esta globalización donde soy alguien, aunque sea cosiéndome a piñazos, justamente por un fenómeno al inverso. El ser humano que está quedando en esta hiperinformación cada vez en más solitario, en situaciones de aislamiento, donde si bien puedo hablar con alguien en China, pues no tiene nadie con quien tomarse un café, y eso socava al ser humano. Entonces, estos son los dos fenómenos que han cambiado. Ahora, doctor, usted mencionaba un programa en específico. A mí me ha llamado la atención desde hace tiempo el modelo cultural que están imponiendo. No solo es el programa, los actores esgrimen un tipo de diversión, un tipo de comedia basada en la violencia verbal, en la agresión. Y ya desde hace rato venía la agresión no solo en los chistes, sino al propio público. Usted recordará cómicos como Polo Polo u otros que agreden al que pagó por irlos a ver, y la gente le gusta, le satisface. Estamos ante un fenómeno ya no de coyuntura, sino de cultura general, que se ha ido imponiendo un nuevo tipo de conducta en los espectáculos. Sí, pero esto no es cualquier cosa. Alimentar este tipo de conducta siempre va dirigido hacia una estructura. Este programa, La Familia Peluche, va dirigido hacia la familia. Esta situación de Polo Polo va dirigida regularmente hacia la pareja y tiene un impacto. Los programas que se han instaurado en la SEP van directamente a despreciar al maestro, a desprestigiar al maestro y a socavarlo. Lo que no miden o no terminan de calcular es el impacto sobre el tejido social. Cuando debilitamos la figura de un profesor, ponemos en riesgo a nuestros hijos. Cuando en la mesa, por ejemplo, decimos, tu maestro es un ignorante, no le hagas caso a esa vieja loca, denigramos la figura del maestro, decimos son unos haraganes, huevones, no trabajan, nada, están ahí de argüenderos, y el chiquillo lo escucha, lo ponemos en una posición de poder alcanzar a la autoridad. Y en ese momento, cuando llegan los chiquillos bañados de sangre o terminan muertos en los hospitales, es una posición donde
esta dinámica lleva a la víctima a una posición también de ganancia. Impacta nuevamente a las instituciones. Todos estos fenómenos no son cualquier cosa, no es cosa sencilla, porque ha tenido impacto durante mucho tiempo sobre nuestras instituciones que protegen a nuestras comunidades. Doctor, sin embargo, hay su planteamiento que a mí me parece muy pertinente. Podría ser contrapunteado con una defensa del autoritarismo que por mucho tiempo prevaleció en las aulas. Es decir, eso de que están socavando al maestro. Por desgracia, efectivamente, los maestros muchas veces no tienen ya la formación integral, los valores, la capacidad que se requiere para conducir estos procesos educativos y de convivencia. Totalmente de acuerdo, totalmente claro, pero aún así, eso sigue siendo una responsabilidad del Estado. Totalmente claro. Tanto un fenómeno como el otro sigue siendo una responsabilidad del Estado, porque el Estado en gran medida enajena la educación como un bien constitucional. Sin embargo, a lo que nos lleva y lo que tenemos que observar es al interior de la familia la regulación de las figuras de autoridad, porque en edades como es la adolescencia no se puede carecer de una figura de autoridad de ese nivel. Sí estoy siendo claro, no yéndonos hacia lo macro, hacia lo micro. Claro que sí. Bueno, es que también ahí, doctor, ha habido una transformación. Yo le caricaturizaría de la siguiente forma, aunque no deja de ser, creo, razonable. A nuestra generación le pegaban nuestros padres y nos pegan nuestros hijos. Sí. Creo que nos fuimos al otro extremo, pues, en el manejo de la autoridad. Sí, totalmente claro. Y es justamente cuando las intervenciones exitosas en otros países, por ejemplo en Chile, en Argentina, en algunos lugares de Brasil, han ido a fortalecer a los padres, no intervenir directamente sobre los chicos, sino llevar a los padres a una posibilidad de redireccionar o acotar este tipo de conductas, involucrarlos nuevamente en sociedades de padres de familia, en aquellas es que no es así como descubrir el hilo negro, sino insertar a los padres en la dinámica escolar para que los padres generen ese contrapeso y puedan llevar a la escuela, que al final le pertenece a la comunidad, a un espacio libre de conflicto o reduciendo el conflicto, porque los seres humanos nunca podemos estar libres de conflicto. Doctor, pero eso es una muy buena medida, ojalá tuviéramos la capacidad de implementarla, pero ¿será suficiente frente a un bombardeo como el de la televisión? Y volvemos otra vez, porque todas las telenovelas, las barras cómicas, las películas incluso están en ese sentido orientadas a darle visos de normalización a ese tipo de relación social. Es que la situación con la televisión es ambivalente, porque al final alguien le enciende. Y aproxima a los sujetos a ella, a sus hijos en este caso. Y justamente también en detrimento de las áreas comunitarias, que es un punto fundamental. Ya no hay este sentido de pertenencia donde pues anteriormente cada vecino lavaba su banqueta y arreglaba el jardín del frente. No, pues ahora estamos en una posición donde esperamos que lo haga el gobierno o el ratero en turno del municipio, y tenemos todo un discurso muy infantil para tratar de responsabilizar al otro. Pero lo grave es que ya estamos desfasados hasta con este análisis, porque bueno, ya la televisión no es que alguien la encienda, ya todo el mundo la enciende. Antes era el padre o la madre los que decidían a qué hora se encendía, pero además pero ya estamos ante el otro fenómeno, el del aislamiento de las familias, que en la familia hay unos que tienen cada uno su computadora o su smartphone, y con eso se aíslan y cada quien anda por sus rumbos, y además con acceso a este tipo de mensajes de manera pues incontrolable.
Sí, incluso hay estudios muy interesantes que asocian este abuso en los dispositivos móviles con altos niveles de ansiedad, depresión, estrés, conductas abusivas que se ha relacionado con las adicciones, que no tiene que ver porque son conductas compulsivas. Sí, efectivamente, estamos en ese punto donde una de las soluciones es la resistencia. El ser humano tiene la capacidad de resistir a los placeres automáticos, como en definitiva es la televisión, como en definitiva son los medios electrónicos, para dar posibilidad a nuevas formas de relación. Pero sí cree que haya posibilidades reales, profesor, doctor, sí, en esta avalancha que vivimos. Sí las hay. Hay núcleos sociales que lo están logrando. En el Estado de México, en algunas áreas del Distrito Federal, donde se está llevando a los padres de familia a la posibilidad de aprender a leer, porque han llegado a un analfabetismo funcional donde prácticamente no conocen este tipo de situaciones que pueden generar el restablecimiento del lazo, porque es regresar a las situaciones donde hay una pertenencia, donde la comunidad termina favoreciendo al sujeto y el sujeto a la comunidad. Eso es algo que nadie, no sé si estoy claro, pues se han dedicado a cortar, ¿no? Lo que pasa es que hay fenómenos, mire, vamos haciendo el plan de ir al cine. No, ¿qué vamos a hacer si aquí bajamos la película y aquí que la vea cada quien en su computadora? Uh-huh. Y eso es frecuente, ya no es cosa de familias de clase media, también grupos sociales, porque ahorita con el crédito, el teléfono, la tablet, llegan a cualquier lado casi, aunque no haya para comer. Sí, en definitiva no es, por eso uso la palabra resistencia, porque desgraciadamente cuando se llega a una situación donde un miembro de la familia atenta contra su vida, por ejemplo, ayer justamente no les puede contestar por el caso de una chica de 14 años que tuvo un intento suicida muy letal, derivado de una dinámica violenta tanto en la escuela como dentro de la familia. Cuando desgraciadamente se llega a esa posibilidad, es cuando las personas, las familias, viéndose ante el abismo, se permiten la posibilidad de cambiar. Hay muchas, en definitiva, que tras la pérdida de un ser amado, pues no cambian, ¿no? Entonces, esa es la situación donde al interior de la familia se destruye en el exterior. La naturaleza la naturaleza siempre va a seguir su curso. Y esta pulsión que llevamos, que es la pulsión de muerte, siempre va a terminar a aniquilar a aquellos que no logren resistir a ella y unirse. No es una condena, es una situación natural que se ha visto en especies que se han extinguido. Tienes la capacidad de adaptarte y sobrevivir y hacer un retroceso. Por eso tenemos las cifras que ahorita ya no son tan públicas, pero existen, de miles de muertos al día. Y dentro de esta estrategia también lo normalizamos. Entonces, si es un fenómeno hipercomplejo, no lleva una lógica lineal. O sea, no hay una lógica lineal donde digamos que el acceso a los medios informáticos son lo que provoca el bullying, ¿no? O la violencia de pareja es lo que lleva a un chico a ser agresor, ¿no? O el maltrato infantil, que es algo que se me estaba escabullendo. El maltrato infantil lleva a los chicos a ponerse en la posición de víctima. No, es todo, es un complejo. Pues sí que es complejo, de veras, doctor. Muchas gracias de mi parte, si nos permite, vamos a continuar este recorrido. Vamos ahora a Guasave con Pablo César Espinosa. Gracias, muchas gracias, Francisco. Doctor, qué gusto saludarlo, buenas noches. Buenas noches. Oiga, doctor, en el sector educativo los maestros, o sea, el personal educativo, los prefectos en las secundarias, todos están preparados para detectar estas conductas, o sea, las conductas que derivan en acciones, digámoslo así, catalogadas como bullying en los planteles educativos. Sí, o sea, al menos es que tenemos tres realidades. Desgraciadamente México es un país de muchas realidades. Las escuelas están divididas
en federales, estatales y municipales. Y hay una división segmentaria, menos aquellas que tienen una estructura federal, se les ha llevado a la posibilidad de saber y reconocer. En el Distrito Federal existió un programa donde se llevó a los profesores de una manera directa y concreta a poder participar en la estructura de los programas, en el aterrizaje y en la implementación. Entonces, sí han existido esfuerzos. Este fue el semillero para llevar el programa a nivel federal. Uno de los resultados que ha tenido este programa ha sido que la violencia muta, que es algo muy específico. Y era lo que, con una de las frases con las que iniciaba, los actos violentos en México están volviendo impredecibles. O sea, ya no es una situación donde se podía identificar al agresor, se le podía cambiar de pupitre, ponerlo hasta adelante, estar constantemente haciéndole señalamientos y llevarlo a la posibilidad de integrarse o al menos acotarlo y vigilarlo. Las cartas de buena y mala conducta, todos estos mecanismos que se utilizaron durante mucho tiempo dejaron de funcionar porque se llevó la violencia fuera de las aulas, que también es otro de los factores en estos videos que se han convertido en videos virales. Gran parte de los fenómenos de violencia son fuera de las aulas. Entonces, los programas que funcionaron llevaron este fenómeno a las calles. Y lo que se ha visto es que prácticamente ya nadie interviene. Las personas ya no paran una pelea. Sacan su teléfono celular y lo graban. Y esto se va a la posibilidad de generar una satisfacción para aquellos que somos testigos. Es un fenómeno que donde funcionó el programa, yo no niego que sigue existiendo este fenómeno en el interior de la escuela, pero eso es una trampa. Eso es nuevamente una trampa que va dirigida a toda una política educativa que se está siguiendo y que va dirigida a socavar ciertas cosas. Ahora, doctor, como padres de familia, o sea, ¿qué hay que decirle a los niños, a las niñas, a los hijos, a los jóvenes? O sea, ¿cuándo? O sea, ¿en qué momento ya es lo que están viviendo al interior de un plantel educativo? Ya es una conducta que se pueda catalogar como bullying y que pueda derivar en un hecho lamentable como lo que hemos visto ya en algunas zonas del país, o sea, la muerte. En el momento donde te sientas lastimado, en ese momento me avisas y yo voy a estar ahí. Yo voy a estar a la salida, yo voy a estar presente. Cuando se te dé una posición donde vas a estar en riesgo, corre. No pasa nada, corre, me vienes, me informas y yo regreso. Cualquier situación que sea vivida como violencia psicológica, porque muchas veces cuestiones como los apodos, sobrenombres, bromas hirientes, la ley del hielo, manoseo, jaloneos, tirones, pellizcos, todas estas situaciones se van normalizando, estos papelitos mojados con saliva que se avientan, las herbatanas, todo esto es una situación donde tenemos que tener claro que los actos violentos escalan. Pueden empezar en algo insignificativo y si no se frena en ese momento se hace la bola de nieve. Y gran parte de las personas que son víctimas lo avisaron. Se lo avisaron a los padres, a algún adulto significativo o a los maestros. Se los avisaron en momentos tempranos donde recibieron una frase de no seas chillón, lloras como niña, alguna descalificación, porque también es violencia, y se genera algo en las víctimas que se llama desesperanza aprendida. Entonces el sujeto ya no se defiende y sabe que pedir ayuda es inútil. Y entonces soporta. El hecho claro es que debemos de considerar cualquier acto como mínimo, como violento, reportarlo y pararlo en ese momento. Porque cuando ya se está pisando la esfera del cuerpo, como son agresiones físicas, rasguños, eso ya es un fenómeno que sigue un curso hacia la aniquilación. Y desgraciadamente así se presenta. Ahora, eso significa entonces, cuando hay un desentendimiento por parte de los maestros, doctor,
Significa entonces que, pues, maestros que ya tienen cierta edad, digamos, que ya están en su última década antes de la jubilación, que ven como cuestiones normales todo esto, que pues lo apuntaba hace unos momentos Francisco Chiquete, que antes podría verse como carrilla, como pues la típica llevadera entre los niños. O sea, hoy ya no tienen la manera o ya no están capacitados para catalogar como bullying esas conductas que antes en el pasado se veían como normales. No tiene nada que ver con la edad, porque se ha visto que al menos en la dispersión, aquellos a los que son directamente responsabilizados de estas conductas, no existe un patrón. En cuanto a la capacidad de observarlo y reportar, tiene mucho que ver la relación que lleva el profesor con los padres de familia. Y en las situaciones donde o los profesores tienen más de 2 empleos, tienen grupos mayores de 20 alumnos, tienen situaciones socioeconómicas y sociales que afectan el desempeño, entran en algo que se llama síndrome de desgaste o burnout. Un maestro, y bueno, cualquier profesionista que empieza a presentar estos síntomas de desgaste laboral, es posible ignorar estos actos y no tanto normalizarlos, sino prácticamente llevarlos al no lo veo, no me meto, no me interesa. Porque sí hay estos casos donde las escuelas o las instituciones, lejos de parar estas conductas, promueven las conductas violentas al interior. Muy bien, doctor Félix Aranday, pues muchas gracias de mi parte. Si me lo permite, vamos a ir a la región del Ébora. En Guamúchil está mi compañero Carlos Orduño. Carlos, platicamos con el doctor Félix Aranday Cortés. Adelante, Carlos. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor, se ha hablado mucho de los maestros, pero ¿cuál es el papel que juegan los padres de familia? Por ahí se decía que padres permisivos son padres que están de alguna manera creando un hijo que va a ejercer violencia, y los padres sobreprotectores son quienes van a crear niños que de alguna manera van a ser los que van a recibir la violencia. ¿Es realidad esto? Como hace rato me pusieron una viñetita o una caricatura, dijo el locutor. Yo nos voy a poner una. Gran parte de los padres llegan al consultorio y me dicen, por favor dígale a mi hijo que, por favor dígale porque usted sí le hace caso, es que él no me escucha. Y hay un punto donde yo freno a los papás y digo, a ver, yo soy médico, yo no se lo voy a educar. Yo atiendo signos y síntomas. Y entonces doy un diagnóstico y un tratamiento. Educarlo le toca a usted. Esa es una situación en las que se ha puesto a las instituciones que aún todavía regulan, y en este caso las escuelas, a la televisión también. Es más fácil sentar al chiquillo de 4 o 5 años frente a la televisión para que lo eduque en estos canales donde hay caricaturas las 24 horas, que darnos la posibilidad. Bueno, ya olvídese la televisión, ahorita actualmente es más fácil botarles el teléfono y decirles, bueno, ahí picoteala y déjame en paz, que ponerse en una posibilidad de una comunicación significativa con nuestros hijos. Esta situación responsabiliza a los padres, porque los lleva también a fenómenos donde es necesario que ambos padres trabajen, porque en definitiva es una realidad social, y que se utilizan las casas e incluso algunos municipios como dormitorio, porque los padres van a trabajar al dormitorio de junto, al municipio de junto, y solamente regresan para dormir. Entonces, en esta situación prácticamente se pierde la comunicación y los chicos son educados por los abuelos. Y se ha hablado incluso de situaciones donde, pues francamente, los chicos son educados por la calle. ¿Esto motiva, doctor, el bullying en la escuela? Sí, el bullying y la mayor parte de los fenómenos. El ausentismo escolar, que es algo que también prácticamente ya no se toca, donde este tipo de dinámicas llevan a los chicos a abandonar las escuelas y entonces se forman lo que antes eran pandillas,
ahora son células de cárteles o situaciones ya que van más a lo macro. Porque en algún punto se creyó que la familia era elevada por algo más. Y recordemos que los seres humanos, por lo menos en la Constitución, somos mamíferos, y los mamíferos somos gregarios. Y un mamífero que es segregado de los grupos sociales, aunque sean los primitivos como los homínidos, que son los simios, incluso en este punto, un miembro que es segregado queda en una posibilidad de desprotección. Y en esta posibilidad de no estar protegido es fácil víctima de un depredador. Entonces, la familia que no tiene la fuerza para acoger a sus miembros es una familia donde seguramente va a existir un agresor o una víctima. Entonces, esta situación que se quiere llevar a lo complejo, pues la raíz nuevamente está en la familia, en el debilitamiento que ha sufrido el lazo familiar. Doctor, hay un estudio por ahí de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico que dice que son 18 millones los alumnos de primaria y secundaria en México que están sufriendo bullying. Es prácticamente una generación. ¿Cuáles serían las afectaciones a futuro? ¿Qué generación se está creando para el futuro? Estos niños bulleados, como se le dice pues, en algunos casos, ¿cómo va a ser en el futuro cuando sean grandes? Sujetos depresivos, las víctimas, sujetos depresivos, ansiosos, con trastornos de la personalidad, con conductas reivindicativas violentas. Sinceramente, estos chicos que fueron víctimas son a la larga adultos que por 200 pesos te bajan del automóvil y te pegan 2 tiros en la vía pública. Y entonces es cuando decimos, pero ¿de dónde salieron estos monstruos? Pues ¿de dónde salieron? De este tipo de células donde se está excluyendo. Entonces, al menos desde mi área de conocimiento, es el tipo de fenómenos que se presentan en las víctimas, como el estrés postraumático, que incapacita a los sujetos, o hasta incluso es factor de eclosión de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. El bullying o el acoso, cualquier tipo de acoso, puede llevar al sujeto a inicialmente una situación de enfermedad física, después enfermedad psicológica y a punto de la muerte. Entonces, lo que se vislumbra o lo que se ha estado comentando es estas sociedades basadas en nuevamente en la fuerza. Y lo vemos en la pelea, en la aniquilación del otro. ¿Podría haber una recomendación para las personas, para los padres de familia, doctor? Sí, lo básico. No minimicen los actos violentos. Un jaloneo, una burla, cuando se detiene a tiempo, un apodo, la ley del hielo que se hace mucho en México, no te hablo, te aíslo, todos estos actos, cuando se frenan a tiempo, hacen que los chicos sepan que hay alguien que los está soportando, alguien que los respalda, y afirman a los padres como defensores de sus hijos. Porque muchas veces los padres no reclaman porque son igual de temerosos. Pero si llevan a la posibilidad del chico de sentirse defendido y al padre de defender, se restablece esa comunicación y se puede pasar a resistencia, no a resistir, y buscar otras soluciones. Ok, muchas gracias, doctor. Es todo de mi parte. Regresamos con mi compañero Carlos Cota y a los Mochis. Muchas gracias, mi estimado Carlos Orduño. Pues muchas gracias, doctor, por permitirnos hacer este recorrido virtual por Sinaloa y poder platicar de este tema que hoy nos ocupa y nos preocupa también, el bullying. Hombre, muchas gracias. Saludos, Sinaloa. Espero estar por allá pronto. Bien, por acá lo esperamos, doctor. Muy amable por atender el llamado. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches, muy amable. Bueno, pues ahí está parte de estos secos del doctor Félix Aranday, psiquiatra, tema del bullying. Ojalá que algunos datos y de las recomendaciones que nos compartía hayan podido aprovecharlas para poder identificar algún posible problema ahí en casa.